El 18 de febrero de 1794, una noticia corrió como pólvora en el pueblo de Sogamoso. Las autoridades habían atrapado a Antonio Parra, un vecino del lugar, por no pagar la alcabala. El hombre vendía frazadas y mantas en las juntas del camino entre Tota y Pesca, creyendo que allí nadie lo vigilaría. Pero alguien lo delató y el cobrador de las alcabalas de Sogamoso, don Juan Agustín Molano, mandó de inmediato a un guarda y a un asociado del ramo de aguardientes para atender la situación. Lo encontraron en Iza, con 2 cargas de frazadas y 25 mantas de la tierra. Lo llevaron directo a la cárcel de Sogamoso. Para algunos era un tramposo, para otros un hombre astuto que solo buscaba ganarse la vida. Y es que en aquellos tiempos, la alcabala, ese impuesto que había que pagar en monedas de plata cada vez que se compraba o vendía algo, era un verdadero dolor de cabeza. Los blancos debían pagarlo siempre, mientras que los indios estaban libres de esa carga, aunque ellos tenían que contribuir con tributos que se pagaban a veces en especie, otras veces con trabajos personales. La monarquía velaba porque nunca faltara plata en su erario. Durante mucho tiempo la cosa no fue tan dura. La corona española se hacía la de la vista gorda siempre que la gente mostrara fidelidad al rey. En Sogamoso, como en tantos pueblos, había cierta libertad, pero todo cambió cuando llegaron los reyes Borbones. Ellos querían más dinero y orden, trajeron nuevas reglas y mandaron a cobrar con más rigor. El cambio se sintió durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero en Sogamoso sobre todo en 1805, cuando nombraron a Salvador Ortiz y Barrera como administrador de alcabalas. Su misión era poner en cintura a todos. Organizó el mercado, hizo que se sellaran los productos, contrató vigilantes y hasta puso control en el matadero y en las balanzas. Cualquier venta debía dejar su parte para la administración virreinal. De pronto, hasta el mercado que en Sogamoso se realizaba todos los martes, se convirtió en un espacio vigilado por los agentes de la cobranza. Pero aunque había más control, nunca lograron apagar la viveza de la gente. En el pueblo, las trampas eran parte del día a día. Algunos, como Antonio Parra, preferían vender en los caminos o en casas particulares para evitar a los cobradores. Otros escondían mercancía. Decían que llevaban solo unas cuantas arrobas de panela y el resto lo ocultaban para venderlo después como si ya hubieran pagado. Con el ganado pasaba algo parecido. Como en Sogamoso era clave el comercio desde los llanos, muchos vecinos marcaban sus animales con hierros de indios, fingiendo que eran de ellos, y así no pagaban. Con el aguardiente la artimaña era fabricar en el resguardo indígena para hacerlo pasar como producción de los indios, libres de estanco. El mestizaje también jugaba su papel. En teoría, los indios tenían unas obligaciones y los blancos otras, pero los mestizos se movían entre los dos mundos según les convenía. A veces se hacían pasar por indios, a veces por blancos, y de ese modo escapaban de ciertos impuestos. Esa confusión debilitaba los intentos de la corona y fortalecía la economía informal, que se convirtió en la manera de sobrevivir de muchos y en algunos casos de mejorar su posición social. No solo se escondían cargas o se fingían identidades, hasta las herramientas del comercio eran manipuladas. Las romanas, esas balanzas donde se pesaban los productos, se alteraban con facilidad.
A veces marcaban más, a veces menos, dependiendo de quién quisiera sacar ventaja. Comerciantes y cobradores participaban del juego, y no eran raras las peleas y denuncias, pero las acusaciones no siempre eran motivadas por el deseo de justicia. Muchas veces eran chismes para arruinar al vecino o proteger intereses personales. El rumor, la cárcel y el escándalo estaban tan presentes como las propias mercancías. El comercio local en esa época transcurría con frecuencia entre la ley y la trampa. El cobro de impuestos no era solo cuestión de dinero, era también una forma de ordenar la vida del pueblo. La administración decidía dónde vender, qué pesar, qué debía pagar, quién debía pagar y quién no. Cada sello en una carga y cada marca en un animal recordaba que el rey estaba allí, vigilando. Pero cada evasión demostraba que el control nunca era total. Siempre habría un resquicio para burlar las reglas. Aunque algunos lo veían como un delito, muchos consideraban estas prácticas como parte de la cultura del pueblo. No se trataba únicamente de engañar, era una manera de sobrevivir. Para los blancos pobres, los mestizos y los indios, hacerle trampa al fisco era redistribuir un poco la riqueza, era resistirse a un sistema que ofrecía pocas oportunidades. Así, entre obedecer y evadir transcurría la vida cotidiana. La corona intentaba imponer orden, pero los vecinos siempre encontraban la manera de acomodar las normas a su conveniencia. La historia de las alcabalas en Sogamoso enseña que los impuestos no eran simples números en un libro, sino parte de la vida diaria, de las peleas por el prestigio, de las redes de amistad, de la solidaridad y de la resistencia frecuente a un poder que muchos sentían lejano. La evasión no fue casualidad, sino costumbre. Fue un mecanismo cotidiano que permitió a los locales mantenerse en pie y a veces prosperar. En esas pequeñas trampas, como ocultar frazadas, falsificar marcas de ganado o ajustar balanzas, se tejió buena parte de la vida económica y social. Por eso, la historia de Antonio Parra no fue solo una aventura, sino un espejo de lo que en Sogamoso se vivía. Vecinos ingeniosos que, entre la ley y la trampa, construían el día a día de su pueblo bajo la sombra del rey.